Principales características y elementos del estilo. Estructura general del estilo Vancouver de citación. El estilo Vancouver tiene una estructura clara y sencilla, diseñada para garantizar la precisión y facilitar la consulta de las fuentes utilizadas. La característica principal de este sistema es el uso de una numeración consecutiva para las citas en el texto. En la columna de la derecha se observa un fragmento del texto de un artículo científico, en el cual, a medida que se expone el tema, se citan diferentes fuentes de información y cuando se hace ello, se incluye un número en formato de superíndice. Se han colocado en color rojo en este documento para que puedas observarlos fácilmente. Cuando se menciona una fuente, se asigna un número único, que corresponde a una entrada en la lista de referencias al final del documento. Si se cita un artículo por primera vez, este se marca con un número. Si se vuelve a citar, entonces se repite el mismo número. Esto evita la duplicación y mantiene el texto limpio y organizado. En la columna derecha se muestra un fragmento de un artículo científico en el cual las citas se muestran con superíndices. Puede notarse que se hace cita dos veces de un documento, que en este caso está marcado con el número 2. En cuanto a la lista de referencias, estas se presentan en el mismo orden en que fueron citadas en el texto, lo que facilita la correlación entre la mención y la fuente original. Este enfoque es especialmente útil en trabajos largos o con muchas referencias, como artículos científicos y tesis. En la columna derecha se muestra un ejemplo de las listas de referencias de un artículo de investigación. Debe notarse que estas se encuentran ordenadas en el orden en el que fueron citadas dentro del texto. Para citar en el estilo Vancouver, se coloca un número en el lugar donde se hace referencia a una fuente de información, después del texto relacionado, antes de los signos de puntuación. Puede escribirse en superíndice, por ejemplo, la investigación previa lo confirma, superíndice 1, o entre paréntesis, la investigación previa lo confirma, entre paréntesis 1. El presentar los números de las citas en formato de superíndice o de paréntesis depende de las normas específicas de la revista o institución para la cual se esté escribiendo y va a publicar el trabajo. La consistencia es clave. Una vez que se elija o determine un formato, se debe mantener en todo el documento. Este sistema no solo mejora la estética del texto, sino que también simplifica el acceso a la fuente correspondiente en la lista de referencias. En el estilo Vancouver, cada número de referencia en el texto corresponde a una entrada en la lista de referencias al final del documento. La lista de referencias se organiza de manera secuencial, según el orden de aparición en el texto, como se muestra en la imagen a la derecha. Cada referencia incluye información mínima necesaria para identificar las fuentes. La estructura básica de una referencia es la siguiente: autor o autores, año de publicación, título del artículo o libro, la fuente, que puede ser revista, libro, sitio web, entre otros, detalles específicos como lo son el volumen, el número, las páginas y el identificador de objeto digital DOI. El siguiente ejemplo muestra los elementos que debe llevar una referencia. Remarcado en color gris se encuentran los nombres de los autores. Remarcado en color azul se encuentra el título del
el artículo o del capítulo del libro o del libro. En color verde se encuentran remarcados los detalles correspondientes a la fuente. En este caso, el nombre de la revista es Nature, el año de publicación es 2024, la fecha es noviembre 27 y se encuentra el identificador de objeto digital DOI. El formato de las referencias en el estilo Vancouver está cuidadosamente diseñado para proporcionar toda la información necesaria sobre una fuente. Para los artículos científicos, este debe incluir los apellidos e iniciales de los autores, separados por comas y sin conjunciones, como la letra Y. El título del artículo, escrito en minúsculas excepto los nombres propios. El nombre de la revista, abreviado según las normas del estilo Vancouver. Y el año de publicación, el volumen, el número y las páginas. Un ejemplo de referencia para un artículo científico podría ser como el siguiente. En él se muestra el número que le corresponde en la lista de referencias, que en este caso es el 2, el nombre de dos autores, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el año 2020, el volumen 34, el número 3, las páginas que abarca, que van de las 123 a las 130, el identificador de objeto digital DOI, y estos son los elementos que le corresponderían a la referencia. En el caso de los libros, se debe incluir el título completo, el lugar de la publicación y la editorial también. Al seguir este formato, se garantiza que la referencia sea clara, completa y fácil de localizar. Vamos a considerar ahora ejemplos de referencias con diferentes fuentes. La primera es para el caso del artículo científico. La referencia que se muestra tiene los nombres de dos autores, el título del artículo de revista, el título de la revista, el año de la publicación, que es 2020, el volumen, que es el 34, el número, que es el 3, las páginas que abarca, que son de las 123 a las 130, y el identificador de objeto digital. Para el caso del libro, la referencia muestra el nombre de dos autores, el nombre del libro, el número de edición, que es la tercera edición, el lugar de publicación, New York, la editorial, Academic Press, y el año de publicación. En el caso del sitio web, la referencia muestra el nombre de la organización, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, el título del documento, el lugar de publicación, muestra también el año de publicación y la fecha en la que se citó este documento. Por último, se incluye la liga URL donde se puede acceder a este documento. El estilo Vancouver se utiliza principalmente en revistas biomédicas y científicas, pero también se ha adaptado a otras disciplinas. Se caracteriza por ser conciso, eficiente y fácil de usar, especialmente en artículos científicos con numerosas citas. El estilo Vancouver permite el uso de abreviaturas estándar para nombres de revistas, basadas en el Index Medicus. El Index Medicus es un subconjunto curado de Medline, que es una base de datos bibliográfica de información de ciencias de la vida y ciencias biomédicas, principalmente artículos de revistas científicas. De 1879 a 2004, el Index Medicus fue un índice bibliográfico exhaustivo de dichos artículos en forma de índice impreso, o en años posteriores su equivalente en pantalla.
Los expertos en historia médica han dicho del Index Medicus que es la mayor contribución de los Estados Unidos al conocimiento médico. Actualmente existen otros índices médicos. La Organización Mundial de la Salud los tiene dispuestos por regiones. Los denomina Indexes Medici Regionals y se les puede consultar en su página web. El estilo Vancouver integra principios de uniformidad que facilitan la lectura y revisión de manuscritos científicos. Promueve la ética en la investigación al garantizar el adecuado reconocimiento de las fuentes consultadas. Las siguientes son las referencias bibliográficas utilizadas en este tema, dispuestas utilizando el estilo Vancouver.